Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la red educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. Comencemos presentando el tema de hoy. En esta clase estudiaremos el Estado liberal correspondiente al tema 1 de la lección 3 de tu texto de estudio. Estudiaremos el capitalismo y liberalismo a comienzos del siglo XX, la crisis del capitalismo en 1929 y la crisis del liberalismo político en las siguientes clases. Pero antes de comenzar, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Comenzaremos señalando lo que haremos en esta clase. Nuestro objetivo de aprendizaje a lograr es caracterizar el Estado liberal a comienzos del siglo XX. Al final de la clase verificaremos si logramos este objetivo. En primer lugar, necesito saber si sabes qué es el liberalismo. Yo sé que sí, porque lo estudiaste el año pasado. Te daré un poco de tiempo para que lo recuerdes. Pero mientras, te ayudaré a refrescar tu memoria. Entre los principios del liberalismo vamos a encontrar lo siguiente. Cuando nos preguntamos qué es el liberalismo, lo definimos como una doctrina que defiende el desarrollo de las libertades individuales de las personas para lograr el bienestar colectivo. También como una filosofía asociada a los principios de la Ilustración, donde sus principales características en el ámbito político son la soberanía popular, es decir, cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente. También la separación de los poderes del Estado, y también la igualdad ante la ley. El liberalismo económico se conoce también como capitalismo y sus principios fundamentales desde el siglo XIX, propuestos por su fundador, el señor Adam Smith, a quien ves en la infografía, son: búsqueda del máximo beneficio personal. Las acciones económicas de las personas debían ser para su propio enriquecimiento. La defensa de la propiedad privada. Los bienes que se adquirían debían ser custodia exclusiva de sus propietarios. Esto exigía leyes de protección de la propiedad. Libre mercado. De la relación entre productores y consumidores se resolvían las preguntas de cómo y para quién producir. La acumulación de capitales y competencia. Poseer más capital y mayor competencia eran mayores posibilidades de generar recursos y negocios. Y finalmente, que el Estado no puede intervenir. La frase "dejen hacer, dejen pasar" hacía referencia al rol limitado que debía tener el Estado en la economía. La expansión del liberalismo económico. Te invito a abrir tu texto en la página 54 para seguirme con la lectura. Si no tienen sus textos físicos, pueden acceder a ellos desde la plataforma del Ministerio de Educación digitando su ruta y curso para poder así seguir la clase. ¿Ya tienes listo tu texto? Ahora veamos. Durante el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, la revolución industrial estimuló una progresiva expansión de los mercados internacionales. Las potencias industrializadas requerían materias primas para la elaboración de sus productos y la alimentación de la población. Para obtenerlas, las importaban de países o colonias extractoras de recursos naturales, las que a su vez constituían un importante mercado consumidor y un destino de la inversión del capital generado por la actividad industrial. Este proceso de vinculación a través del comercio internacional propició la creación de lazos de dependencia económica entre las potencias mundiales y el resto de los territorios del planeta. Las potencias industrializadas eran principalmente algunos países europeos, como el Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos, cuya influencia y poder venían creciendo desde la década de 1860. Hacia 1914 tenía la producción industrial más grande del mundo, abundantes recursos naturales, una gran población y una tradición de innovación técnica y científica. Era además uno de los principales exportadores de alimentos. El lugar que Estados Unidos ocupó como una de las grandes potencias mundiales se confirmó con su importante participación en la Primera Guerra Mundial, expresada, por ejemplo, en el otorgamiento de importantes créditos a Europa durante el conflicto y los años posteriores. En cuanto a la situación de los países latinoamericanos, Víctor Blume Thomas, académico británico especializado en América Latina y el Caribe, señala que la exportación de materias primas fue la manera de integrarse con la economía mundial.
Otro rasgo que destaca era la escasa variedad de productos que el sector exportador. Esto implicó un alto grado de dependencia de los mercados internacionales, donde se definía la cantidad de la demanda de estos productos y el precio de la materia prima. Al finalizar la década de 1920, una aguda recesión provocaría la crisis de toda infraestructura comercial, lo que se tradujo en una importante reducción en los intercambios internacionales y el auge de propuestas políticas que proponían aumentar la autosuficiencia económica de los países con una activa participación del Estado. Por tanto, vemos que a principios del siglo XX, el liberalismo económico se encontraba totalmente expandido y por lo tanto las economías se encontraban interrelacionadas en una situación de dependencia, sobre todo de la dependencia de las materias primas necesitadas para el proceso de industrialización. Recordemos que el proceso de revolución industrial se inicia en Europa, pero demanda materias primas como el carbón, el hierro, que se encontraba sobre todo en países como África y América Latina. Nuestro país jugó un rol bastante importante en la producción primero de carbón y posteriormente de salitre en este proceso de liberalismo económico global. Con respecto al auge del liberalismo clásico, los invito a continuar la lectura de nuestro texto de estudio. De acuerdo con los historiadores estadounidenses Robert Palmer y Joel Colton, durante el siglo XIX tuvo lugar una expansión del liberalismo clásico. Esta corriente del pensamiento se remonta a pensadores del siglo XVII como John Locke y tenía como principio fundamental la libertad del ser humano a partir del libre uso de la razón. En el esquema de la siguiente página se presentan algunas de sus ideas centrales. A comienzos de la década de 1920, la mayor parte de los países independientes del mundo contaban con rasgos básicos de liberalismo político. Algunos de ellos tenían pocos años de existencia, luego de la disolución de las monarquías imperiales europeas tras la Primera Guerra Mundial. La principal excepción era la Rusia soviética, donde un proceso revolucionario ocurrido en 1917 había instaurado un régimen autoritario de orientación socialista. Veamos entonces cuáles son algunas de las ideas del liberalismo clásico. Como ya mencionamos, en religión, las personas tienen derecho a la libertad de culto, es decir, puede optar por la fe que prefiera. Y propone la separación del Estado de la Iglesia apoyado en un Estado laico y de esta manera disminuir la influencia de la Iglesia en la sociedad. En el ámbito político, los gobiernos debían estar sometidos a una constitución con el fin de limitar los poderes del Estado. De esta forma se respeta el Estado de Derecho. Los individuos eligen a sus representantes para la ejecución del gobierno y se debía respetar la voluntad de las mayorías. En el ámbito económico, apoya la reducción de las regulaciones económicas públicas y la no intervención del Estado en la economía, de manera que los individuos puedan realizar sus negocios sin interferencia del Estado. Se debía avanzar hacia un sistema económico internacional y no nacional. Revisemos entonces lo que aprendimos en esta clase. Entendimos el concepto de liberalismo, analizamos los postulados del liberalismo económico, político y también en religión. Analizamos y presentamos el panorama económico mundial a comienzos del siglo XX, que está en tu página 54, y por tanto podamos darle check a nuestro objetivo como logrado. Es decir, logramos caracterizar el liberalismo del siglo XX. Ahora pongámonos manos a la obra. Vamos a trabajar con nuestro texto de estudio revisando nuevamente las páginas 53 a las 55 y debes organizar los apuntes de la clase en tu cuaderno resaltando las ideas más importantes y conceptos clave. Puedes utilizar distintos colores para destacar o agregar dibujos que representen y refuercen estas ideas y así facilitar el aprendizaje visual. Y responde las preguntas de la página 55. Una vez que tengas todo listo y ordenado, repásalos y responde el formulario de la clase. No olvides adjuntar una foto de tu cuaderno para checar que hiciste tu tarea. Espero que hayan disfrutado de la clase de hoy y compartido el gusto por aprender. Si tienes dudas, puedes consultar con tu profesor o enviarme un correo a la dirección flavia.diaz@australis.redlc.com. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces quieras y darle like si te gustó. Nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Adiós.